¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos una vez más aquí sus amigos Anuar López y Jorge Tinoco en un programa más del Son Filosofón, porque el hombre es naturalmente filósofo. El día de hoy vamos a hablar acerca de la naturaleza del concepto. Hemos visto pues ya que la idea es una representación mental de un objeto del que no afirmamos ni negamos nada de él, ¿no? Entonces pudiéramos tener que, bueno, es una representación, una expresión o significado, es mental y es esta representación superior a la simple imagen. Y también tiene otra característica que dijimos que no afirma ni niega nada de él, ¿no? No se refiere a la existencia del objeto, y en esto vamos a decir que es la diferencia que hay respecto del juicio, ¿no? Pero ¿cuál es el contenido de la idea? Sí. El contenido de la idea, como decíamos en el programa anterior, es aquello que abstraemos de los objetos, ¿no? Aquello que abstraemos y que podemos generalizarlo. Eh, Eso que abstraemos y que si le faltara un elemento, la cosa dejaría de ser lo que es. Pongo el ejemplo, Aristóteles decía que el hombre es un animal racional. Es decir, que si nos enfrentáramos ante un ser que no es ni animal y no es racional, le faltarían los dos elementos esenciales. El concepto capta precisamente esto. Capta lo que las cosas son esencialmente. Entonces es una representación que tenemos en la mente de la esencia de una cosa, de un objeto, del objeto que estudiamos en ese momento. Entonces, pues esa esencia es el constitutivo necesario, ¿no? Y fundamental de cualquier objeto, y que esa esencia, pues es universal, ¿no? Porque no se refiere particularmente a la mesa, por ejemplo, porque hay cientos o miles o millones de mesas, pero sí tenemos la universalidad de esa idea o concepto que es la mesa, ¿no? Es decir, esa aptitud que se le puede aplicar, en este caso, a ese objeto, o atribuirse, o del que se puede predicar, ¿no? Que es todos los seres de la misma especie de mueble, que en este caso es la Voy a mesa. aplicar ese Del concepto. género mueble, que la especie mesa. Sí. Entonces, en ese sentido, pues la universalidad de la idea, pues es algo muy importante, ¿no? ¿Cuál será, en ese sentido, la diferencia entre un concepto objetivo y un concepto formal? Sí. Siempre que hablamos de formal, hablamos de forma. Hay que irnos a las palabras, ¿no? Cuando hablamos de un concepto objetivo, pues es aquel que emana directamente de un objeto en concreto. Pero cuando hablamos de de un concepto formal, es cuando ya tenemos la representación esencial de ese objeto en nuestra mente, ya como forma mental. Y la característica principal es la que dijiste anteriormente, Jorge, la universalidad. Tenemos formas de captar las cosas. Cuando captamos una imagen de un objeto en concreto, pondré el ejemplo de un reloj en concreto, de un reloj de arena en concreto, la representación mental o sensitiva que tenemos de ese objeto aplica exclusivamente a ese reloj de arena. En cambio, cuando nuestra abstracción se vuelve un poquito más compleja, la hacemos formal, ya no aplica solamente a ese objeto. Ya tenemos una definición de lo que es un reloj de arena. Entonces, donde nos encontremos un reloj de arena, estaremos aplicando nuestro concepto de manera universal. Y de esta manera nos damos cuenta que es un concepto formal y no objetivo de las cosas. Con base en estas dos cosas, bueno, hay una ley que tiene que ver con la extensión y la comprensión de las ideas o los conceptos, ¿no? Entonces, hablando de la extensión, pues estaremos hablando de la amplitud que nos referimos. Hace rato hablábamos de la mesa o de las mesas, ¿no? Y pues a lo mejor el concepto es muy amplio, ¿no? Y en el otro caso, la otra característica es la comprensión. Sí. Que estas se dividen en las notas que formen nuestro concepto, ¿no? Yo puse el ejemplo del reloj de arena. Si digo que hay un reloj de arena, estoy hablando de dos notas, que es reloj, es decir, un aparato que es diseñado para medir el tiempo y tiene una característica que es de arena, ¿sí? Entonces, mi comprensión abarcando estas dos notas hace que mi extensión sea más amplia o más reducida. ¿A qué me refiero con esto? A cuáles objetos en la realidad se va a extender mi concepto a todos aquellos que cumplan con las dos notas de ser reloj y ser de arena. Si le quito la nota de arena y lo dejo solamente en reloj, estoy reduciendo mi comprensión del concepto y por ende estoy ampliando su extensión. Es decir, que va a abarcar a todos aquellos objetos que miden el tiempo, sean de arena, sean de pared, sean de torre, sean de muñeca.
siempre y cuando cumplan con la característica esencial de ser un reloj. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a diferenciar que a mayor extensión, menor comprensión, es decir, como decías ahorita, en el caso del reloj, pues comprender todos los relojes, el sinnúmero de relojes que pueda haber, pues es más complicado que enfocarnos en un reloj, ya sea de arena o un reloj de pared, ¿no? Que al ser específicamente un reloj de pared, pues podemos comprender mucho más de él, ¿no? Entonces, la ley podemos decirla como que a mayor extensión, menor comprensión, y a mayor comprensión, menor extensión, ¿no? Es decir, esa sería la ley de la extensión, ¿no? En ese sentido, bueno, pues hay algo que nos ayuda a entender, ¿no? Lo que son los entes o los objetos, y hay un filósofo, Porfirio, que diseñó un árbol, ¿no? Al que se conoce como el árbol del porfirio. ¿Qué podemos hablar acerca de este? Del árbol de Porfirio diría yo que es muy aristotélico, pese a que Porfirio es un neoplatónico, ¿no? Es decir, es un seguidor principalmente de Platón, pero es muy aristotélico, porque la base del árbol de Porfirio es básicamente la definición o el consejo para definir que daría Aristóteles, ¿no? Aristóteles decía que para definir basta señalar el género próximo de la diferencia específica. ¿Sí? Decía que el hombre es del género animal y que su diferencia es que es racional y que por tanto su especie es que es hombre. Esta es la base del árbol de Porfirio. Si nos damos cuenta, estamos ascendiendo, ¿no? De la parte base del decir hombre, estamos ascendiendo a decir que es un racional, pero que pertenece al género animal y podíamos ir más arriba, ¿no? Ok, el género animal, ¿a qué pertenece? A las materias corporales, es decir, que tiene una representación en el tiempo y en el espacio. Y de las materias corporales podríamos irnos a un nivel mucho más elevado que le llamaremos sustancia. Es decir, que el hombre es una sustancia. El árbol de Porfirio es básicamente un método inductivo o deductivo, depende de dónde partamos, ¿no? Si partimos de la base, vamos hacia de lo particular o lo general, entonces estamos haciendo una inducción, y si partimos en viceversa, de lo general a lo particular, estamos haciendo una deducción. Muy bien, entonces podemos ir en el árbol de Porfirio, pues de la sustancia a lo que viene siendo, si es material o inmaterial, pues vamos a tener, si es inmaterial, un espíritu; si es material, pues vamos a tener un cuerpo, y ese cuerpo a su vez puede ser viviente o no viviente. Si es un cuerpo viviente, pues será un animal, y el animal puede ser racional o irracional. Si es racional, pues cumpliría en el hombre, ¿no? Que es la estructura que plantea, y que con eso nosotros podemos encontrar posteriormente lo que viene siendo el género, la diferencia específica y la especie, que será tema de nuestra siguiente conversación. Muchas gracias. Muchas Buena gracias. tarde. Buenas tardes.